Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que se encuentren de maravilla. Hoy vamos a sumergirnos en un misterio que ha estado dando vueltas en la comunidad de Kerem y Andela, un enigma que muchos se preguntan, ¿qué esconde exactamente esa pulsera que ambos llevan? Es un detalle sutil, pero que ha captado la atención de muchísimos seguidores, y como ustedes saben, aquí nos encanta desentrañar esos pequeños secretos que hacen que sus artistas favoritos sean aún más interesantes. Si eres un fanático de Kerem y Andela, o simplemente te gusta indagar en esos detalles que pasan desapercibidos para muchos, este vídeo es para ti. Y antes de que nos lancemos de lleno a esta investigación, quiero hacerles una invitación muy especial. Si aún no lo has hecho, te animo de corazón a que te suscribas a nuestro canal. Es la mejor manera de no perderte ninguno de nuestros vídeos, donde siempre traemos contenido fresco y emocionante sobre tus artistas y temas favoritos. Así que dale ese botoncito rojo y activa la campanita para que estés al tanto de todo. Ahora, vamos a lo que nos trae hoy aquí. Esa pulsera. Si han seguido de cerca a Kerem y Andela, ya sea en sus redes sociales, en eventos públicos, o incluso en entrevistas, se habrán dado cuenta de que a menudo lucen una pulsera idéntica. No es un accesorio cualquiera, y ha generado una ola de especulaciones. ¿Es un regalo de alguna persona especial? ¿Tiene un significado sentimental profundo? ¿Es acaso un símbolo de su amistad o de algo más? Las teorías son muchas y van desde lo más romántico hasta lo más pragmático. Hoy vamos a intentar arrojar luz sobre este misterio, analizando cada pista que hemos podido encontrar. La primera vez que la pulsera se hizo notar de manera consistente fue hace aproximadamente un año. Al principio muchos la consideraron un simple accesorio de moda, algo que simplemente les gustaba y que decidieron usar juntos. Sin embargo, la repetición y la sincronización en su uso empezaron a sembrar la duda. No era algo que usaran de vez en cuando, sino que se convirtió en una constante en sus apariciones públicas. Esto, para los observadores más detallistas, como muchos de ustedes, es una señal de que hay algo más detrás. Empecemos por analizar la pulsera en sí. ¿Qué características tiene? Si observan las fotos y vídeos con atención, notarán que no es una pulsera llamativa o extravagantemente cara. Es más bien discreta, con un diseño sencillo pero elegante. Parece ser de cuero o quizás algún material similar, con un pequeño dije o un cierre metálico distintivo. El color también es bastante neutro, lo que permite que combine con una gran variedad de atuendos. Esto sugiere que no es una joya de ostentación, sino algo que tiene un valor más personal o simbólico. Y ahí es donde reside el misterio principal, ¿verdad? Hemos investigado en diversas fuentes, buscando comentarios de ellos mismos, de personas cercanas, o incluso de algún paparazzi que haya tenido la suerte de preguntarles. Y aunque Kerem y Ande son conocidos por ser bastante reservados con su vida privada, hay ciertos detalles que se escapan, o que ellos mismos deciden compartir de manera sutil. En una ocasión, durante una entrevista muy informal, se les preguntó por sus accesorios favoritos, y ambos, casi de forma simultánea, señalaron sus pulseras. Kerem comentó con una sonrisa que era algo que le recordaba a alguien importante. Ande, por su parte, asintió y agregó que era un detalle que compartían y que significaba mucho para ella. Esa respuesta, aunque enigmática, nos dio la primera pista sólida. La pulsera tiene un origen compartido y un significado emocional importante. Ahora, ¿quién podría ser esa alguien importante a la que se refirió Kerem? La primera hipótesis que salta a la mente y la más obvia para muchos, es la de una relación romántica. Dado el cariño y la química que transmiten en pantalla y en sus interacciones, no es descabellado pensar que podrían estar juntos. La pulsera, en ese caso, sería un símbolo de su amor, un detalle íntimo que solo ellos entenderían. Podría ser un regalo mutuo, o quizás un regalo de uno para el otro en una fecha especial. Sin embargo, también hay que considerar la posibilidad de que la pulsera represente algo más. Kerem y Ande han sido amigos cercanos desde hace mucho tiempo, compartiendo proyectos y momentos importantes en sus carreras. Podría ser que la pulsera sea un símbolo de esa amistad sólida e inquebrantable. Tal vez la compartieron en un momento de gran éxito, o en un periodo de dificultad que superaron juntos. En el mundo del espectáculo, donde las amistades verdaderas son un tesoro, no sería extraño que tuvieran un símbolo para reafirmar ese vínculo. Hemos estado observando atentamente sus apariciones en eventos, tanto juntos como por separado.
Y algo que llama la atención es que incluso cuando no están en el mismo evento, a menudo se les ve luciendo la pulsera. Esto refuerza la idea de que no es un accesorio que usan por moda o para coordinar en un momento específico, sino algo que llevan consigo de forma habitual. Y si uno la lleva, el otro también, lo que sugiere un vínculo de conexión constante. Otra teoría que ha surgido en los foros de fans es que la pulsera podría tener un significado relacionado con su trabajo. Tal vez representa un proyecto especial que los unió, o un mantra que se dicen a sí mismos para mantenerse enfocados. Sin embargo, esta teoría parece un poco menos probable, dado el énfasis que ambos ponen en el significado personal, y en que alguien importante está detrás. Profundizando un poco más, hemos buscado patrones en su uso. ¿Hay alguna ocasión especial en la que la pulsera sea más visible? Aparentemente no. La usan en alfombras rojas, en entrevistas informales, en publicaciones en redes sociales, e incluso en momentos que parecen ser más privados. Esto nos lleva a pensar que es un accesorio de uso diario, algo que llevan consigo como parte de su identidad o de su vínculo. ¿Y si la pulsera tuviera un origen aún más antiguo, anterior a su fama actual? Podría ser un objeto que obtuvieron cuando eran jóvenes, quizás cuando se conocieron por primera vez, mucho antes de que el mundo los conociera. A veces los objetos más simples, como una pulsera de cuero, pueden albergar los recuerdos más profundos. Imaginen la posibilidad de que sea un recuerdo de sus inicios, de cuando soñaban con llegar lejos. Otra línea de investigación que hemos explorado es la de los posibles significados simbólicos de los dijes o cierres de la pulsera, si es que los tienen. A menudo estos pequeños detalles pueden tener un significado oculto. Hemos ampliado las imágenes, analizado los vídeos con el máximo detalle posible, y si bien el diseño es sencillo, hay una pequeña marca metálica que podría ser un inicial o un símbolo. Algunas teorías sugieren que podría ser una inicial que representa un nombre o una fecha. Pero la imagen no es lo suficientemente clara como para confirmar esto. Lo fascinante de este misterio es la forma en que ellos, de manera sutil, han logrado que algo tan pequeño genere tanta conversación e intriga. No han dicho explícitamente qué significa, pero con sus gestos y sus comentarios velados, nos han invitado a indagar. Y eso para un canal como el nuestro, es un regalo. ¿Podría ser que la pulsera sea un amuleto? En muchas culturas, las pulseras se usan como protección o para atraer buena suerte. Si este fuera el caso, podría significar que confían en la suerte que les trae su conexión, ya sea de amistad o de otra índole. O quizás confían en la protección que se brindan mutuamente. Consideremos el hecho de que ambos la llevan. Esto es crucial. Si solo uno de ellos la usara, sería una pista diferente. Pero el hecho de que sea un accesorio compartido, que ambos exhiben con orgullo, sugiere un nivel de conexión y complicidad muy alto. Es un signo visible de algo que comparten, algo que los une. Hemos visto a muchos fans intentar replicar el diseño de la pulsera, buscando en tiendas online y físicas algo que se parezca. Algunos creen haber encontrado la pulsera exacta, y la compran para sentirse más cerca de sus ídolos. Y si bien es genial ese entusiasmo, el verdadero valor de la pulsera no está en su materialidad, sino en el significado que Kerem y Ande le han dado. Una posible interpretación, que considero muy plausible, es que la pulsera sea un recordatorio constante de su apoyo mutuo. En el mundo del espectáculo, las presiones son enormes, y tener a alguien en quien confiar, alguien que te entiende y te apoya, es invaluable. La pulsera podría ser su forma de decirse a sí mismos, y al mundo, que están juntos en esto, pase lo que pase. Y si nos ponemos un poco más creativos, ¿podría ser que la pulsera sea parte de un desafío personal que se propusieron juntos? O quizás un pacto. Algo que decidieron hacer y que la pulsera simboliza. Las posibilidades son infinitas, y esa es la belleza de este misterio. También hemos revisado sus historias de Instagram, sus publicaciones en Twitter, buscando cualquier indicio. A veces un simple emoji o una frase corta puede dar pie a una gran historia. Y hemos notado que a menudo se comentan mutuamente de manera muy cariñosa en las redes. Estos pequeños gestos, sumados a la presencia de la pulsera, refuerzan la idea de un vínculo muy especial. Analizando el contexto en el que se conocieron y comenzaron su carrera juntos, podemos inferir que han pasado por muchas etapas. Desde sus inicios, donde quizás luchaban por conseguir oportunidades, hasta ahora, que son figuras reconocidas.
La pulsera podría ser un hito en ese viaje. Finalmente, y basándonos en toda la información recopilada, incluyendo sus propias palabras y las observaciones detalladas de su comportamiento, podemos concluir que la pulsera de Kerem y Anne de la K es, ante todo, un símbolo de conexión profunda. Ya sea que represente una amistad sólida, un amor naciente o un pacto compartido. Lo que es innegable es que tiene un valor sentimental muy alto para ambos. No es una joya cualquiera, es un recordatorio tangible de algo que los une, y que es importante para su historia personal y profesional. Espero que este análisis les haya parecido interesante y les haya dado una nueva perspectiva sobre ese pequeño detalle que tanto nos intriga. Al final, la verdadera magia está en lo que representa para ellos, y en cómo nos invitan a imaginar y a especular. Y así llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Hemos intentado desentrañar el misterio de la pulsera de Kerem y Anne de la K, explorando diversas teorías y basándonos en las pistas que hemos podido encontrar. Hemos llegado a la conclusión de que, sea cual sea su significado exacto, es un símbolo de una conexión muy especial entre ellos. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos hasta el final de este vídeo. Espero de verdad que lo hayan disfrutado y que les haya resultado informativo. Su compañía es lo que nos impulsa a seguir creando contenido. Ahora me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Cuál es su teoría favorita sobre la pulsera? ¿Creen que hemos acertado en nuestras conclusiones? Dejen sus opiniones y comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si tienen alguna otra información o alguna pista que yo haya pasado por alto, no duden en compartirla. Y para cerrar, como siempre, les recuerdo que si les ha gustado este vídeo, no olviden darle un gran me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos y con otros fans de Kerem y Anne de la K para que también se unan a la conversación. Y lo más importante, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para no perderse futuros vídeos. Activen la campanita para que les lleguen todas las notificaciones. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.